Buenas noches, mi nombre es Valentina Maya y hoy le vamos a hablar sobre el diagnóstico tributario de Global Tech. Haciendo el recorte de la empresa, hay que tener en cuenta que esta empresa se dedica pues como tal a la parte tecnológica, tanto a la importación y a la exportación de estos productos. Primero que todo debemos de hablar sobre a qué régimen pertenece esta empresa. Hay que tener en cuenta que pertenece al régimen ordinario, en lo cual tenemos el 35% en la tarifa de la declaración de renta. Pero no solamente eso, sino que nuestra tarifa general es del 35%. Adicional a eso, de la obligación de esta empresa de las declaraciones es renta, IVA, retención en la fuente, industria y comercio. Hay que tener en cuenta que lo que es industria y comercio es un impuesto municipal. Esta varía de acuerdo al municipio o a la ciudad en la cual se encuentra la empresa. Adicional a esto, debe aplicar normas de precios de transferencia, tiene operaciones vinculadas del exterior, depuración fiscal basada en ingresos, costos, deducciones y descuentos permitidos. Entonces, como lo que hablaba anteriormente, primero que todo debemos realizar un diagnóstico real de la empresa, cómo está situada financiera y fiscalmente y contablemente la empresa, porque en este caso, si nosotros no tenemos una adecuada depuración, ¿cierto? O una adecuada depreciación de los productos o directamente de la maquinaria que tiene la empresa, pues va a haber una desorganización, porque hay que tener en cuenta que tenemos que estar bajo las NIF, bajo las normas internacionales de información financiera, para que cualquier empresa a nivel mundial pueda verificar nuestros estados financieros sin tener como tal inconsistencias o verificarlos de manera adecuada. Primero que todo, las opciones que tenemos como empresa es evaluar el traslado a una zona franca donde la tarifa de renta es del 20%, o sea, nos bajaría un 15% de acuerdo a los ingresos, teniendo en cuenta que los ingresos en el último año ha subido un 25% en comparación con los años anteriores. Adicional a esto, debemos de revisar las deducciones y descuentos por inversión en innovación, formación y activos productivos. Hay que verificar que cada año, en cuestión de las reformas tributarias, nos brindan descuentos, nos brindan beneficios tributarios. Si como tal la empresa cumple con todos los requisitos, puede hacer ese tipo de beneficios, ¿cierto? Pero pues si en este caso la empresa cumple con los beneficios, pero no tiene los soportes adecuados, no puede aplicar esos descuentos, ¿cierto? Adicional a eso, debemos analizar la organización empresarial para separar las actividades operativas y de inversión, mejorando la eficiencia fiscal. Entonces debemos de validar cuáles son las actividades que nos brinda mayor descuento, que nos brinda beneficios. O sea, debemos de validar cuál es la actividad económica de la empresa que mayor beneficio fiscal nos brinda, para aprovechar todos los beneficios y pues verificar cómo podemos aumentar esos descuentos. Primero que todo, debemos de hacer una revisión de gastos no deducibles que pueden aumentar como tal la base gravable. Adicional a eso, también podemos aprovechar los descuentos tributarios por inversión, donación e innovación, formación y activos productivos. Como venían indicando anteriormente, pues debemos aprovechar todos los descuentos tributarios que nos brinda como tal la ley, teniendo en cuenta que no nos podemos aprovechar de los vacíos de la ley, porque ya estaríamos incurriendo en lo que es evasión o elusión en este caso. ¿Cuál es la propuesta? Debemos de validar cuáles son los descuentos por inversión en investigación, desarrollo e innovación, deducciones especiales por adquisición de activos productivos y beneficios por contratación de personal joven o altamente calificado. Entonces debemos de validar cuáles son los incentivos que más nos beneficia en cuestión a la empresa. También debemos de validar cuáles son los incentivos territoriales, que en este caso es las reducciones en el ICA, y pues debemos de validar cuál es, primero que todo, la base a la cual estamos sujetos. Adicional a eso, debemos de confirmar directamente cuál es la fecha límite de pago, si hay algún descuento por innovación, por donaciones o beneficios, ¿cierto? Porque muchas veces si se paga de manera anticipada, pues tiene como tal un descuento. Adicional a eso, pues debemos de evaluar cuáles son los beneficios de un traslado a una zona franca, ¿cierto? Porque si en este caso el traslado de la empresa es muchísimo más costoso que lo que realmente se ahorra la empresa en una zona franca, debemos de validar y poner en una balanza cuál es el mejor beneficio para la empresa.
¿cierto? Porque pues en este caso la zona franca nos brinda pues los principales beneficios de la tarifa de un 20% en comparación del 35% que es la tarifa general, la excepción del IVA en compras de bienes y servicios necesarios para la operación, no pago de aranceles en importación de activos o softwares, de equipos o softwares y mayor competitividad en mercados internacionales. Porque hay que tener presente que de acuerdo a todos los aranceles o a todos los precios adicionales o el valor adicional que paga como tal la empresa, pues eso va a recaer en el consumidor final. Y si en este caso hay empresas que tienen una tarifa, o sea, están vendiendo mucho el mismo producto, pero en menor valor, pues estaría como tal perdiendo la empresa, porque en este caso no se puede igualar a la empresa que está en una zona franca, a la que estamos realmente pagando el 35% de la declaración en la renta. Primero que todo porque en cuestión de precios de importación y aranceles es mucho más costoso en el régimen donde estamos y donde estamos ubicados geográficamente. Entonces es una comparación, verificar cuál es la competencia y verificar qué nos conviene más como empresa. Adicional a eso, pues debemos de validar la contabilidad, el costeo fiscal por líneas de negocio, debemos identificar actividades con mayor carga tributaria y optimizar los recursos. La planeación tributaria anual. Como venía indicando, hay que hacer una planeación anual de qué se va a hacer. O sea, no hacer toda la loca de solamente exportar, vender, comercializar, no. Debemos de hacer una planeación para verificar cuáles son los beneficios que más nos apoya como empresa, qué procesos podemos hacer, en dónde podemos invertir, cuáles son las donaciones que podemos realizar y cuáles son los soportes de los cuales podemos utilizar para poder aprovechar los beneficios fiscales y tributarios. Adicional a eso, pues debemos de validar la auditoría de gastos no deducibles. Debemos de reducir riesgos y mejorar la depuración fiscal. Adicional a eso, pues debemos de validar cuáles son los riesgos y las recomendaciones legales. Como lo venía indicando anteriormente, no es solamente decir, no, es que yo puedo organizar ese beneficio o puedo aplicar el beneficio, no, es verificar cuáles son los soportes, verificar que se esté aplicando como tal, o sea, que estemos autorizados, porque en este caso, si nosotros utilizamos el beneficio fiscal, hacemos el descuento, y en este caso la DIAN no lo acepta, ya sea por falta de soporte o por sanciones con inexactitudes, ya sea con procesos o valores que no se llevaron de manera adecuada o ingresos que no se reportaron. Entonces debemos de validar cuáles son esos pro o esos contra. Adicional a eso, pues tenemos que verificar e incluir como tal políticas internas, controles y auditorías, porque no es solamente hacer el proceso, hacer una planeación, es hacer un seguimiento, un cronograma de actividades para validar en qué estamos fallando, cuáles son las cosas positivas de la empresa, qué nos falta. Debemos también mantener capacitado el personal para evitar ciertas inconsistencias frente a las declaraciones presentadas. Debemos de validar cuáles son los beneficios que más nos aporta como empresa. Adicional a eso, no solamente es planeación fiscal y beneficios tributarios, no. Debemos de verificar la empresa cuál es realmente su actividad económica. ¿Qué actividad económica? Porque hay que tener en cuenta que las retenciones de la fuente, en cuanto a las autorretenciones, depende de la actividad económica y la autorretención, porque no nos va a servir una autorretención de una tarifa del 4.5, 3.5 al 1.1, ¿cierto? Porque pues en cuestión de ingresos podemos estar haciendo como un ahorro para la declaración de renta, pero si realmente nos queda mucho más saldo a favor o realmente no nos conviene, pues debemos de validar qué actividad económica nos brinda una mayor sostenibilidad fiscal y tributaria para aprovechar todos estos beneficios. Feliz noche.